Comenzamos aquí un nuevo filandón para seguir repasando la actualidad de la provincia y esta semana nos centramos en uno de los motores destacados de la provincia, económico, cultural y social, como es el del turismo, y para hablar de ello tenemos precisamente al director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer de nuevo estar en León y por supuesto con los contertulios, que además de contertulios ya los considero amigos y admirados por mí. Bueno, pues le agradecemos a usted que esté con nosotros y precisamente vamos a saludar a esos contertulios ya habituales de este filandón, el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y el compañero de Es Radio León, responsable de Es la Mañana en León, Arturo Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ahora solo falta que nos metan en nómina, ya está. Oye, pues todo se andará, ¿eh? Todo se andará. Gracias también a los dos por acompañarnos. Comenzamos charlando con el director general de Turismo y para ponernos un poco en situación, estamos a las puertas del Puente de Noviembre, que este año, un festivo bueno, que este año cae bien de cara a visitas, a viajes cortos, al turismo de interior. También tenemos a la vuelta de la esquina el Puente de Diciembre, las Navidades. ¿Cuál es el estado de salud del turismo en Castilla y León y en lo que nos atañe más de cerca en la provincia de León? Pues la provincia de León generalmente suele ir paralela, en algunos casos suele ir por delante. Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con ese foco de atracción turístico tan importante. Digo foco de atracción turístico, aunque tendría que decir foco de atracción de peregrinos, que también después se convierte en turistas, porque eso es fundamentalmente un eje de peregrinación. Y el día que pierda esa naturaleza, perderá parte de su esencia. Me refiero al Camino de Santiago. Pero salvo eso y algunos acentos más que se pueden pormenorizar, va muy paralelo a lo que es Castilla y León. Vamos a ver, Castilla y León ha tomado un impulso importante desde el punto de vista turístico y se está viendo no solo los datos de coyuntura, sino también en los datos de estructura. Llevamos, por ejemplo, 5 meses batiendo récords de empleos, récord de empleo turístico, récord de la serie histórica de Castilla y León en empleo turístico. Posiblemente, aunque faltan unas tablas input-output que contabilicen exactamente cuál es la aportación a la economía, al valor añadido bruto de la comunidad, estaremos rozando el 10%, lo cual ya es una cifra muy significativa. Esto supone que el turismo que viene, y lo digo teniendo muy claro que hay un riesgo reputacional últimamente sobre el turismo que viene le viene muy bien, va la redundancia verbal, a Castilla y León, porque es un turismo singular, basado en el yo, basado en la experiencia. Es un turismo que tiene una capacidad de gasto importante. También es un turismo que exige una seguridad jurídica, es decir, física, pero también jurídica, es decir, también normativa. Saber en dónde estoy. Y ahí, por ejemplo, todo el tema de los pisos turísticos es muy importante. Es decir, no es un turismo de masa, como en los años 60, 70, pero tampoco, ni incluso es un turismo de ocio. Es un turismo experiencial, es un turismo que valora el patrimonio, es un turismo que valora la enogastronomía. Claro, en Castilla y León, y concreto en León, tenemos muy buena oferta, muy buenos recursos primarios y también oferta complementaria para satisfacer esas necesidades. Turismo como necesidad del demandante. ¿Se puede abordar, tiene León, y en este caso Castilla y León, la capacidad de, quiero decir, morir de éxito si empieza a aglutinarse ese turismo en torno a ese eje cultural del patrimonio histórico y el patrimonio cultural que tiene la provincia de León y también Castilla y León por su rica historia? ¿Hay posibilidad de buscar contrataciones para las personas que puedan enseñar ese patrimonio que ahora mismo, pues en algunas ocasiones encontramos hasta cerrado, ¿no? ¿Existe esa posibilidad y qué se puede hacer para abrir todo ese patrimonio que tiene León a ese público desde turismo y desde la Junta de Castilla? Claro, ese es uno de los problemas. Vamos a ver, tenemos una comunidad que es más amplia que Portugal. Tenemos 7.000 kilómetros cuadrados más que Andalucía. Sin embargo, nuestro índice de población es el que es.
a veces, que es por donde iba la masa crítica, que es la que da esos servicios, no es la que posiblemente necesitaría nuestra oferta complementaria. Y eso a mí es una cuestión que me preocupa. Es decir, la falta de masa crítica a la hora de hacer frente a esa oferta complementaria, a esos servicios que se demanda para tener una oferta de calidad o de excelencia. Me interesa mucho la cuestión de los guías, tan es así que una normativa que estamos cambiando es la normativa de los guías turísticos. Tenemos un problema, que no es problema, pero tenemos una realidad, y es que no todas las comunidades autónomas que somos competentes para la normativa turística exigimos el mismo grado de titulación o de profesionalización a los guías. Pero, sin embargo, un guía de cualquier comunidad puede trabajar con otro guía de cualquier comunidad, lo cual se produce un cierto agravio comparativo. Yo sigo diciendo que los guías de Castilla y León son los más, cualificados que hay, o uno de los más cualificados que hay en el resto de comunidades. Primer punto. Segundo punto, es verdad que el déficit, por ejemplo, de servicios como camareros, como salas e incluso como pinches en cocina es evidente. No me gustaría repetir ni tampoco poner excesivo el acento, lo que ha salido por ahí, que necesitamos 3.000 camareros, pero sí que es verdad, es que la mano de obra escasea. He dicho anteriormente el empleo que está batiendo récord histórico, récord de la serie histórica. Bien, pues escasea, tenemos escasez de mano de obra. En cuanto a la formación, a mí es otra de las cuestiones que me ha preocupado mucho, puesto que llevo 33 años en este sector. Nosotros vamos a poner desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, desde la Dirección General de Turismo, vamos a poner un programa que espero que salga dentro de poco, de formación para cualificar, para dar ese grado de excelencia que decimos tanto en el tema gastronómico como en el tema enológico, tanto en el tema digital como en las nuevas tecnologías, que es fundamental de ese turismo, lo que requiere el turismo. O eres digital o no lo eres. Me complace mucho decir que hace 2 años se me dio el visto bueno para sacar algo que para mí es muy importante, y es saber tener datos. No sobre el pasado, porque claro, somos muy inteligentes adivinando el pasado, sino sobre el futuro. Es decir, ya no los datos no es cuánta ocupación ha habido, cuántas pernoctaciones, sino por dónde va la demanda del turismo, por dónde van las tendencias turísticas. Vamos a sacar a licitación dentro de muy pocas semanas un proyecto de Big Data, de una gran plataforma de interactividad entre oferta y demanda, es decir, podrán acudir todo el mundo, desde los medios de comunicación, todo siempre que se ofrezca, hasta los hosteleros, hasta los hoteleros, hasta las universidades, etcétera, para saber los datos que nos puedan decir el análisis prospectivo de a dónde va ese futuro. Porque si no, tenemos la tendencia de quedarnos mirando el pasado. Los datos son para gestionar políticas turísticas. No es muy importante para los medios de comunicación, obviamente, pero no se debe quedar solo en un papel sobre lo que ha ocurrido en el pasado, sino por dónde se va en el futuro. Hay una cosa que es tremendamente importante, que es, y además de cara al futuro, por supuesto, que por lo menos es lo que pienso yo, hay una dificultad de encontrar profesionales y esa dificultad a veces se produce por 2 cuestiones. Una, por cuestión de salarios, y otra por cuestión de exceso de horarios o de incumplimiento de los horarios, de los convenios colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? A veces uno tiene la sensación de que estamos caminando hacia horarios de hostelería europeos. Es decir, yo ya me encuentro muchos restaurantes que cierran nada más dar la comida porque así solo tienen que contratar personal para cubrir 8 horas. Por lo tanto, al final vamos a acabar teniendo una hostelería europea, o por lo menos del norte de Europa, que no es nuestra seña de identidad. No vamos a perder el turismo alemán, el turismo británico, por esas cuestiones. Es decir, yo creo que a los extranjeros en general venían a España porque está todo abierto a todas horas, ¿no?
Completamente, vamos, coincido absolutamente en el análisis. Yo voy más allá, soy un cargo público, pero también en ocasiones, como todos los ciudadanos, soy un ciudadano y por tanto, como todo ciudadano, tengo derecho a hablar también de cuestiones políticas. Vamos a ver. Repito que he estado 33 años, antes de ser vaquero, he sido 33 años indio, es decir, he estado en el sector. A mí me da mucha pena que por parte de dirigentes políticos de alta cualificación, por lo menos se supone de alta cualificación efectivamente, se haya puesto el acento en algo que no es cierto. Esto de que se paga poco, como dijo una vicepresidenta, pues que se pague más, o decir que se explota por horarios, que no tal. Como en todos los sitios hay empresas, la mayoría, la gran mayoría que cumplen y hay unos cuantos que incumplen. Para eso, por cierto, tenemos una de las jurisdicciones laborales, inspecciones, además, inspecciones, policía administrativas y jurisdicciones laborales más estrictas que podemos tener en Europa. Primer punto. Segundo punto, decir por ahí, somos un país de camarero, bueno, entre mi mujer y yo tenemos 7 hijos, yo creo que todos han sido camareros y el que estoy hablando es camarero y a mucha honra. Faltaría más, es como decir que vamos a tener un país de obreros metalúrgicos. Y, segundo, tema la cuestión es de horario, tienes toda la razón, es una seña de identidad. A nadie le llama la atención que una empresa, por ejemplo de automóviles, tenga 3 turnos, 24 horas. Respetando todas las condiciones laborales, y en España se respetan, y lo digo como director general de turismo, que hago una defensa por el esfuerzo que hacen los hosteleros por mantener en marcha determinados negocios a pesar de circunstancias exteriores. Digo que se respeta, tenemos que adecuarnos a lo que es nuestra baza fundamental en nuestra oferta económica, que es el turismo. Tenemos la gran suerte de tener un sector que es punzante y un sector fantástico en Europa. Por lo tanto, no nos carguemos la gallina de los huevos de oro. Supongo que en Londres o supongo que en Alemania, cuando la industrialización, pues a nadie le gustaba tener una fábrica que diese humos o malos olores cerca, pero se hizo la revolución industrial con esos presupuestos. Nosotros tenemos un sector puntero, un sector de la mayor calidad de Europa y creo que algo me conozco de Europa. Y por cierto, me llamó mucho la atención hace poco que estuvimos, porque también uno tiene que viajar fuera para ver la realidad, cuando era en un país como Noruega estaban personas trabajando en el turismo como servicio de hostelería, que aquí en España por la reglamentación sería imposible, por la edad. Sería imposible. Pues allí estaban trabajando chicos jóvenes que hacían un complemento de rentas trabajando aquí en España. Hace falta una determinada edad para trabajar en hostelería. Por lo tanto, a veces nos miramos mucho el polvo en nuestros ojos sin mirar la viga que hay en otros ojos ajenos. Por concretar y hablar de un tema que yo creo que es agradable en la provincia de León y del que tenemos que sacar pecho, porque además es una marca internacional que usted conoce muy bien, puesto que también es comisario de los Caminos de Santiago. Lo analizaba usted en el principio. ¿Se puede calcular el peso específico que tiene en cuanto a la economía que sujeta esta provincia de León y por lo tanto Castilla y León, el peso de esa marca internacional Camino de Santiago, que en León además tiene varias consideraciones? Primero, que es la más extensa de todo el recorrido del francés, pero que además aglutina muchas rutas alternativas, la ruta badiniense, bueno, en fin, muchas alternativas. ¿Se puede calcular el ingreso que produce el Camino de Santiago en la provincia de León y en Castilla y León? Estamos en ello, precisamente. Presentamos el plan director del Camino de Santiago en el mes de enero pasado, en Fitur, y ahora estamos realizando un desarrollo de ese plan director. Y entre unas cuestiones, quizás por deformación,
es cuál es la incidencia económica. Sí tenemos algunos datos que son llamativos, y es que mientras el índice de pernoctación en algunos sitios es 1,67 días o 2,20, dependiendo de qué estemos hablando, en el Camino de Santiago se acerca a 6. Eso ya te da una señal de lo que supone. Es verdad que la capacidad de gasto no es lo mismo en una ruta del vino que en el Camino de Santiago, pero eso supone ya que el peregrino esté cerca de 6 días pernoctando en la comunidad. Eso te da unas cifras. También te da una cifra el hecho de decir que el 52% de los peregrinos que transitan el camino lo hace desde León. León, en el camino, es el sitio más importante, por lo menos en la cuantificación numérica del peregrino. Junto a esa economía directa hay otra economía que se llama economía inducida, es decir, el 70 y tantos, por cerca del 80% de los peregrinos dicen que quieren volver a la comunidad, quizás porque se convierten, y es fantástico, de peregrino a turista. Esa economía inducida, que no es la economía directa, sino es la economía del porvenir, es también uno de los datos. Es que una persona que va a un sitio te diga que el 80% de esas personas que quieren volver como turista te da una señal de la fuerza atractora que tiene el Camino de Santiago en la comunidad. Repitiendo, y lo voy a decir muy claramente, en el Camino de Santiago hay albergues sin ánimo de lucro, de acogida tradicional. Recibió un premio, por cierto, el premio de Castilla y León del año 2023. Están también albergues con ánimo de lucro y está otro tipo de alojamientos, hostales, hoteles, casa de turismo rural y apartamentos turísticos, por supuesto. Pero el Camino de Santiago es ante todo una vía de peregrinación y no tenemos que perder nunca esa perspectiva. Si no, perderá su esencia, y en ello tenemos que ser muy conscientes todas las administraciones. No puede haber, es verdad que hay tantos caminos como peregrino, pero el camino oficial, el camino francés, es el camino francés, patrimonio de la humanidad, y que se está desarrollando en el siglo IX y fundamentalmente el siglo XI y XII a través de unos reyes. Por cierto, un rey de León que fue en este tema fue muy claro, como fue Alfonso VI, y además después sus descendientes. Pero es una vía de peregrinación, no perdamos este tipo, aunque tenemos que convertir al turista de hoy en peregrino de mañana y al peregrino de hoy en turista de mañana. Ha dicho que muchos de los peregrinos inician el camino en León. Yo siempre he tenido entendido que un porcentaje altísimo empezaba el camino en Sarriá, que es los últimos 105, 110 kilómetros que permiten conseguir la Compostela. Hay una vieja idea que tenía el anterior presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, de intentar, bueno, supongo que acordar con la Comunidad Autónoma de Galicia, con la Xunta de Galicia, que la Compostela se consiguiera en los últimos 300 kilómetros, que eso convertiría León en un foco mucho más importante de lo que es, y probablemente ese porcentaje de peregrinos sería mayor. ¿Hay alguna posibilidad de que eso al final sea una realidad? Ventar la bicha, Joaquín, has ventado la bicha. A ver, una pequeña precisión. La Xunta de Galicia no tiene nada que ver en la concesión de la Compostela. Es solo la Iglesia Católica. Los curiosos, simplemente, como he estado muchos años gestionando empresas, pues tengo una cierta perversión por ir a las cuentas de explotación. A ver, las del Arzobispado de Compostela tienen servicios, tiene también aquí 1.900.000 euros, entre ellos la Compostela. Es un negocio, es un cierto negocio. El que quiera ir a obtener la Compostela en Santiago de Compostela después de tener los 90 kilómetros preceptivos, verá lo que es hacer cola si no lo hace por internet y reserva sitio por internet. Es una cola considerable. Yo, que soy en representación, tengo el placer en representación de la Junta de Castilla y León, y cuando no va el consejero, di a los consejos jacobeos, siempre lo he puesto
sobre la mesa. Yo creo que nosotros tenemos 400 kilómetros con las variantes de camino por toda Castilla y León. Yo creo que por lo menos un peregrinaje que menos que entre 300 y 400 kilómetros para obtener la Compostela. Y entrando por donde se debe entrar, también lo digo, para ser también justo, entrando por donde se debe entrar en España, en el Codex Calistino, aparece muy claramente. Hacer Sarria, como efectivamente ocurre Compostela, para tener la Compostela, a mí me parece una degradación del espíritu. Antes he dicho que hay que mantener la esencia, por lo tanto hay que ser coherente con mantener la esencia, si no por lo menos si no los 900 y pico kilómetros del transcurso por España, si por lo menos la mitad de ello. A mí me parece un ejemplo de degradación del camino lo que está pasando con el tema de la Compostela. El arzobispado se lo tenía que hacer mirar. Pero, repito, con la Iglesia hemos dado. Por profundizar un poco con este tema del arzobispado, donde teníamos a alguien que estaba muy vinculado con nuestra tierra, con León, como era el anterior arzobispo Julián Barrio, que ahora tiene allí su residencia habitual. Para las edades del hombre es fácil conseguir ese material patrimonio de León que ahora mismo tiene el arzobispado de Santiago, o tienen ustedes también dificultades para que ese material forme parte de las diferentes exposiciones que se van haciendo de las edades del hombre? Bueno, yo ahí me va a permitir, nosotros, la Dirección General de Turismo, lo que entra en las edades del hombre es en el acopio de las edades del hombre, o sea, lo que rodea las edades del hombre, más que los trabajos que se realiza por parte de la organización. La Edades del Hombre, como sabe, es una fundación que tiene, nosotros participamos financiando desde la Consejería y en concreto la Dirección General de Patrimonio todo lo que es el aspecto expositivo, y nosotros como Dirección General de Turismo con las actividades complementarias. Por ejemplo, en la última de Villafranca del Bierzo hemos realizado 17 actividades complementarias que se ha financiado también desde la Consejería a través de la Dirección General de Turismo. Meterme ya en los problemas internos que tiene para conseguir las distintas obras sería meterme en una cuestión de la que no tengo competencia y lo que puede dar es una opinión como ciudadano, pero en este caso no podía dar la opinión. Lo ponen difícil para que ese turista que va a ver las edades del hombre, por las que apuesta también lógicamente la Consejería, pueda ver esas obras originales, ¿no? Esto es un problema. In situ, ¿se refiere? Bueno, nosotros tenemos un programa, vamos a ver, en este caso nosotros desde la Dirección General de Turismo tenemos un programa que es Apertura de Monumentos, que coge toda la Semana de Pasión, el verano, de 15 de julio a 15 de septiembre, más o menos, puede ser 14, 17, etcétera, de mediados del mes de julio a mediados del mes de septiembre. Tenemos otro específico sobre el Camino de Santiago, por el cual se abren los monumentos a una determinada hora para dar servicio espiritual al peregrino. Se abre, por lo tanto, por la mañana, que es cuando a primera hora, y por la tarde, que es cuando llegas. Y hemos tenido este año un cuarto, que es la apertura de monumento, en lo referente a la comarca del Bierzo, por cierto, con una participación estupenda del Obispado de Astorga, y yo le tengo que dar las gracias al Obispo de Astorga, porque algún monumento que no se abría hace mucho tiempo se ha abierto. Tengo que decir, y me van a permitir, en mi condición de segoviano, que hemos podido abrir, gracias a este programa, una iglesia que llevaba cerrado generalmente, para la generalidad de los segovianos, desde hace 20 y tantos años, para que vean sus magníficas pinturas del árbol de Jesé, pinturas murales del árbol de Jesé. Es lo que nos da esa posibilidad. Ahora, es cierto que hay lugares, estoy hablando, por ejemplo, de la Tebaida berciana, en donde abrir iglesias es complicado, porque no hay personas que puedan estar el tiempo que nosotros pedimos para la apertura. Es complicado. Y, a diferencia de lo que ocurre en otros sitios, aquí el programa que lo estuvimos estudiando de museos abiertos, es decir,
que no haya personal, sino con un código de barras y sabiendo una determinada hora y con una vigilancia exterior, se pudiera abrir aquí con la cantidad de retablos que tenemos, con la cantidad de riqueza mueble que tenemos en las iglesias, es complicado. Es un tema que me preocupa y me preocupa. Quería abrir otro asunto relacionado también muy importante para el turismo de la provincia de León, como es el legado de Gaudí, con 2026 ahí en el horizonte para celebrar el centenario del fallecimiento del arquitecto, con esa propuesta para incluir el patrimonio de Gaudí, Botines y el Palacio Episcopal de Astorga dentro de esa declaración de Patrimonio de la Humanidad, con esas obras de restauración que también han generado, no sé hasta qué punto, cierto desencuentro con la Junta. Ha habido ahí algún mensaje sobre, bueno, más colaboración que se pedía, más inversión, parece más o menos resuelto porque las obras avanzan, pero bueno, supongo que intentando aunar esfuerzos sobre todo para esa declaración, ¿no?, de Patrimonio de la Humanidad, que sería un impulso más a unos edificios que ya de por sí pues, son un reclamo turístico también. Claro, no solo a unos edificios, sino también al contenido de unos edificios y a lo que supone a unos edificios. Tuve hace poco la oportunidad de leer, en mi última visita a León, la oportunidad de leer el libro sobre la construcción del Palacio de los Botines, de la Casa de los Botines en León, lo que supuso desde el punto de vista de revolución comercial, de revolución urbanística, de entronque entre una zona casco histórica y una zona del ensanche. Es decir, que el legado es un legado no solo, y en Astorga semejante, el legado no solo es cultural, sino es algo más que cultural, ¿no? O es algo más que el ligado a la figura de Gaudí, para ser más exacto. Hace muy poco, hace exactamente 2 semanas, tuvimos una reunión, lo cual demuestra nuestro interés por colaborar en todas estas cuestiones, del director general de Patrimonio, la directora general de Políticas Culturales y yo mismo, con los representantes de Fundos, encabezado por su director general. Creo que fue una reunión muy satisfactoria. Se constató bueno, que la última crujía que falta por terminar llevaba bien en cuanto a plazos, el contenido del propio museo y sobre todo la labor de proyección con respecto al futuro, siempre teniendo en cuenta ese año Gaudí. Se reconozca o no se reconozca Patrimonio de la Humanidad, que obviamente eso no está en nuestra mano, sino está en la mano de UNESCO. Desde luego lo que es para nosotros, tanto en el caso de aquí de León Capital como en el caso de Astorga, es el legado Gaudí, es muy importante. En Astorga también se han realizado otras actuaciones. Antes tenía el Museo de los Caminos, que ahora ha pasado a otro lugar, y yo sé que se tiene mucho interés por parte del Obispado también en colaborar en esta cuestión, y se obtenga o no se obtenga la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Repito, la UNESCO ha puesto alguna serie de cortapisas generales para declaraciones o ampliaciones de nuevo patrimonio. Nosotros lo que sí es el compromiso, porque así nos lo dijo el consejero, es decir, actuamos por orden del consejero Gonzalo Santonja, es de colaborar en la promoción del legado Gaudí en Astorga y en León de una manera eficaz y de una manera eficiente. Director, yo sí que como creo que nos vamos a quedar sin tiempo, le voy a hacer 2 preguntas y para que sea breve, además, la polémica de las viviendas turísticas, de los pisos turísticos, yo sé que está muy preocupado por ese asunto y además creo que es algo que preocupa a todo el mundo porque se le atribuye la subida de los alquileres de la vivienda a esos vivienda turística. Y la segunda, ¿cuál es su opinión sobre la política del Gobierno de la Nación sobre el mundo del toro? ¿Sobre? El mundo del toro. Bien, empezando por la segunda, es muy fácil. Mi hija se llama Verónica, y mi hija se llama Verónica porque su padrino iba a ser Curro Romero. Con eso lo digo todo, es decir, desde muy pequeño he considerado que el toro no solo es un animal muy bello, sino que supone un ecosistema único en el mundo y además una tradición cultural y patrimonial única en el mundo. Digo cultural por toda la tradición histórica que conlleva de todo de ellos. Entrar en el mundo del toro
es entrar en el mundo de la fantasía y entrar en el mundo, pues, de otros elementos colaterales. Siempre es una anécdota que a la entrada de la maestranza de Sevilla, esa anécdota, yo no lo he encontrado, ponía un cartel, prohibida la entrada a aquel que no sepa de geometría. La música callada del toreo, que decía Bregamín, la geometría, me parece que mirarlo exclusivamente como una tortura animal, me parece de una simplicidad intelectual en la cual yo no ni participo como ciudadano ni participo como cargo público. Es una de las riquezas culturales. Decía Bismarck que España era un país muy fuerte porque lleva 500 años intentando suicidarse y no lo consigue. Aquí pasa con el toro lo mismo que con el turismo. Dos de nuestras fortalezas, en una desde el punto de vista económico y otro desde el punto de vista cultural, y parece que somos algunos de nosotros los que ponemos chinas en el camino. Y sobre los pisos turísticos hay que diferenciar lo que son apartamentos turísticos y lo que son la vivienda de uso turístico. Estamos preocupados por una cuestión, Joaquín. La sostenibilidad, que se habla tanto, tiene que haber sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica, que es financiera, y sostenibilidad social. Nuestro riesgo reputacional, España tiene ahora un riesgo reputacional con la turismofobia. En parte viene por esta polémica creada sobre los pisos turísticos. A mí me llama mucho la atención dos cosas. En primer lugar, que habría que ver el apellido de mucha gente que va en contra de turismofobia, sobre todo en el sur, y ver cómo son apellidos foráneos. Oye, no estarías tan en contra del turismo cuando tú llegaste a ser como turista y después estuviste residente. Segundo lugar, 350.000 viviendas han salido de la pátina de la cobertura de la ley de arrendamiento urbano. 350.000 viviendas han salido de la ley de arrendamiento, es decir, viviendas que antes se alquilaban y ahora no se alquilan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que la ley de arrendamiento urbano hace que cada vez más los arrendadores sean personas sospechosas? Y no son fondos buitres, son personas que han desarrollado esa inversión para su fondo de pensiones. ¿No serán que no se sienten cómodas? Por supuesto que hay que regular, por supuesto. Y el consejero se está reuniendo con alcaldes capitalinos, sobre todo con los dos en donde hay más incidencia, el alcalde de León, que estuvo hace poco reunido con el consejero, y el alcalde de Salamanca. A mí, sin embargo, como director general de turismo, independientemente de que me preocupa algunas tensiones que puede haber en Salamanca capital y en León capital, me preocupa que en localidades de menos de 3.000 habitantes, que era nuestra oferta de turismo rural, se esté cambiando el sistema de turismo rural por el sistema de vivienda de uso turístico. Eso me preocupa, porque he visto un crecimiento en algunas provincias exponencial de las viviendas de uso turístico en localidades de menos de 3.000 habitantes, lo cual supone cambiar nuestro esquema de oferta turística tradicional de esta comunidad. Eso es lo que también me preocupa y muchas veces muy poca gente habla de ello. Pues vamos a tener que seguir muy pendientes de este asunto porque se nos ha quedado el programa ya sin tiempo para seguir abordando en estas cuestiones que son muy de actualidad y que, como dice el director general, causan también preocupación entre los ciudadanos y, como bien decía Joaquín, pues el tiempo se acababa, así que tenemos ya que despedir a Ángel González Pieras. Muchísimas gracias, director general de Turismo, por habernos acompañado. Gracias al director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, gracias también a Joaquín Arturo por haber estado en Un Filando Más. Gracias a ti. Y gracias sobre todo a todos ustedes por haber estado con nosotros una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches, feliz semana.